Esto es Mixquitaqui, muchas gracias por acompañarnos. Queremos anunciarles a nuestros hermanos de Puno que estaremos con ustedes este 30 de octubre en el Teatro Municipal, juntamente con Emperatriz del Perú y River Oré. Ahí nos encontraremos. Desde Puno nos vamos a Ayacucho para presentarles a un dúo joven que viene a cantarnos nuestra música tradicional. Ellos son el dúo Aromas. Flor silvestre, eres testigo de mi infancia. Flor de lejano, flor silvestre, eres testigo de mi infancia. Bajo tu sombra yo lloraba cuando la lluvia me mojaba. Bajo tu sombra yo lloraba cuando la lluvia me mojaba. Huérfanito de padre y madre. Yo era muy niño, muy inocente, huérfanito de padre y madre. Solo tu canto eras mi aliento, me protegías bajo tus ramas. Cuando el cielo ya oscurecía, me acobijaba bajo tu sombra. Vamos, mira olvides, haz llorar esa llana guitarra como en Huamanga. Nunca te olvido, mi flor de canto. Años tras años fueron pasando, nunca te olvido, mi flor silvestre. En mi pasado marcas historias de mis tristezas, mis alegrías. Vida tan dura que me ha tocado vivir sin padre, sin tener madre. Siempre te añoraré, mi flor preciada, porque fuiste para mí mi gran consuelo.
Aunque pasen los años, quiero que sepas estos versos para ti, como a mi madre. Siempre te añoraré, mi flor preciada, porque fuiste para mí mi gran consuelo. Aunque pasen los años, quiero que sepas estos versos para ti, como a mi madre. Flor de Cantu con el dúo Aromas, nuestros hermanos desde Ayacucho. ¿Cómo estás? Jimmy, Meyer, Alinyachu, Kachkankichi, Kimainayam Turichay. Alinya, Miski, Alinya, Nyuhaiku, Kaip Kachkani. Miskilla Tamtakikunki. Miskilla Tatakikuni. Muchas gracias por venir. Es el dúo Aroma que aparece en el escenario. Ellos vienen desde Ica, en donde radican. ¿Cómo así empieza la carrera musical, Jimmy? Bueno, efectivamente, ante todo agradeciendo a la gran invitación de estar en tu programa, que todo el Perú lo ve, lo observa y a la vez lo celebra. Bueno, nosotros ya prácticamente 8 años después del terremoto, la gran tragedia que pasó en Ica el 15 de agosto, de ahí reaparece el grupo, el dúo Aromas, y de ahí vamos caminando conjuntamente con Meyer Albites. Tú compones esta canción, 15 de agosto. Efectivamente. Empiezas a querer expresar tu sentimiento, porque tú eres artista, también has estudiado en la Escuela de Bellas Artes, eres escultor. Sí, efectivamente. Y te viene la música porque también quieres cantar y expresar lo que hay en tu corazón. Sí, saber la expresión mediante la música, mediante el canto, es muy hermoso, muy romántico. Entonces justamente por eso nosotros nacemos como el dúo Aromas, porque somos la esencia del sentimiento ayacuchano, la fragancia del canto al amor y el perfume de la vivencia andina. Eso es lo que sentimos en las canciones del dúo Aromas. ¿Cómo estás, Meyer? ¿Todo bien? Gracias, Victoria, por la invitación y muy agradecido por darnos esta oportunidad de nosotros difundir lo que es nuestra música andina. Presentar al mundo a los nuevos valores, a los nuevos grupos. 8 años ya difundiendo nuestra música. ¿Qué proyectos tenemos? ¿Cómo van esas ganas de llevar nuestra música, difundir nuestro folclore? Sí, para que nos va yendo bien, porque ya hemos plasmado ya el segundo disco en DVD, el tercero en audio, y bueno, ahí vamos avanzando. Bueno, el público tiene que buscar la música del dúo Aromas, que están hoy en Mixquitaqui. Siempre el programa está abierto para apoyar a nuestros talentos, a nuestros artistas que tienen ese sueño de hacer escuchar sus sentimientos, porque nuestra música siempre expresa el sentimiento del pueblo, y este es el pueblo. Vamos a seguir escuchando, querido Jimmy. ¿Qué otra canción nos has preparado? Ya que eres compositor, que tú compones las canciones para la agrupación. Bueno, el tema que hice, el conocerte, fue mi destino el más desdichado. Bueno, cosas que pasan en la vida, uno nos inspira para poder escribir estas letras. Eso, el conocerte. Vamos a escuchar al dúo Aromas. Que Dios los bendiga para que sigan difundiendo nuestra música. Esto es Mixquitaqui. Hoy me arrepiento de haberte brindado mi cariño. Fuiste perversa, te aprovechaste de mi inocencia. Hoy ruego a Dios que te perdone por tus maldades. El conocerte fue mi destino, el más desdichado. Hoy me arrepiento
maldades. De mi cariño, ya puedes irte, aunque dejando mi alma herido. En poco tiempo yo sé que lograré olvidarte. Las ilusiones que ayer yo tuve hoy se acabaron. Eres tan mala, tú no mereces de mi cariño. Ya puedes irte, aunque dejando mi alma herido. En poco tiempo yo sé que lograré olvidarte. Haberte amado fue mi más grande desgracia. Sin conocerte yo te entregué todo mi amor. Ahora comprendo que el sentimiento es sagrado. Yo te agradezco por enseñarme la lección. Haberte amado fue mi más grande desgracia. Sin conocerte yo te entregué todo mi amor. Ahora comprendo que el sentimiento es sagrado. Yo te agradezco por enseñarme